Y en esta tercera y última parte de nuestro podcast vamos a hablar acerca de las relaciones sociales. Así que te invito a estar muy atento a la información que te vamos a dar. Esto que tú comentas es muy importante y quiero hacer también una aclaración. En ese momento nosotros nos escuchan gente de México, de España, de Estados Unidos y obviamente de Colombia. En Colombia tenemos obviamente las líneas que aquí Cristian nos acaba de decir y son importantes porque nos permite pues el hecho de que en el momento que nos encontremos en una crisis, que no sepamos qué hacer, pues podemos comunicarnos a esas líneas. En España existen las líneas de psicología, en México existen unas líneas donde se puede comunicar para esas urgencias psicológicas y que se ha creado de hecho un sistema muy interesante y que ha hecho que el mundo se concientice a través de esto y pueda crear programas que permitan al paciente acceder a estos servicios, a estos dispositivos activos que existen en cada región y en cada parte del mundo. Esta pregunta es muy interesante y Cristian, creo que es una de las mejores preguntas que te puedo hacer. ¿Qué consejos le darías a los pacientes con lupus para manejar los posibles conflictos y malentendidos que puedan tener con sus parejas, amigos o familiares por su condición? Bueno, este, me encanta el señor John Maxwell. Él dice que en la vida humana, las relaciones interpersonales, el conflicto es un elemento inherente. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que ese conflicto va a estar en las relaciones interpersonales que nosotros establezcamos con otros seres humanos. Entonces, hay que entender el conflicto como un elemento movilizador, un elemento que te ayuda a poder ir transformando esa dinámica, pues una vez que se genera el diagnóstico, la dinámica familiar va a tener ciertos cambios. ¿Qué es importante allí? Mantener una comunicación empática, comprendiendo que se pueden presentar situaciones en las que haya alguien que desconoce mucho acerca de mi diagnóstico y esto puede motivar sus comportamientos. Entonces, una comunicación fluida, una comunicación honesta va a permitir exteriorizar de pronto todo esto que es importante expresarlo. Vamos, puede ser que tu pareja se moleste un poco porque no compartes tanto tiempo. Bueno, eso hay que hablarlo, hay que exteriorizarlo, hay que conversarlo y poder llegar a acuerdos. Muchas veces, digamos, cuando se presenta un conflicto, las personas pierden el control. Entonces gritan, manotean y se establecen procesos que más allá de ser un diálogo se convierten en una batalla, en un tira y afloja. Y allí algo muy importante es tratar de mantener una comunicación siempre desde la base del respeto. Siempre desde la base del respeto, no porque el conflicto pues es necesario. Entonces en algún momento dado tú como persona que padece el lupus, puede serte necesario manifestar algo que es importante para ti. Yo creo que realmente en las relaciones humanas es importante decir aquellas cosas que muchas veces evitamos decir, eh, hablarlas si son importantes, desde el respeto, desde el autocontrol, por supuesto, controlando nuestro estado emocional. Ahí, Gilberto, a veces pues hay situaciones que nos desbordan, por muy psicólogo que yo sea o por muy psiquiatra, eh, o la persona que sea.
¿sí? A veces una emoción te desborda. Ya a una persona con lupus ante estos conflictos. Si estás perdiendo el control, pedir un momento, ir, serenarte, contar hasta 10, tranquilizarte y volver para establecer una comunicación asertiva que te permita poder llegar a acuerdos y dirimir ese conflicto. Ya, creo que es muy importante eso que acabas de decir, porque mira que la gran mayoría de las personas que he tenido la oportunidad de hablar me dicen, es que mi pareja cree que mi diagnóstico es un juego, es que mi familia cree que mi diagnóstico es mentira, o que muchas veces llegan y le dicen a la persona, no, usted no tiene nada, usted eso se le va a quitar. Y uno dice, bueno, pues, ¿cómo así? ¿Y por qué no investigan? Dirá el paciente o dirá la persona, ¿por qué no investigan qué es lo que yo realmente tengo? Porque pues en el momento de que me digan, no, es que sí, eso le va a quitar, pues automáticamente entra ese sentimiento de soledad que creo que sería inevitable, ya que nuestro primer círculo, nuestro primer grupo, viéndolo desde la psicología, pues a nivel grupal, es la familia, es nuestro mecanismo protector, nuestro escudo, pero cuando nuestra familia nos dice, es que no, eso se te va a quitar, pues eso rompe totalmente lo que tenemos en nuestra mente y nos deja como en una situación realmente vulnerable referente a lo que pues tenemos. Entonces, me gustaría preguntarte es qué papel juega el apoyo social y familiar en la salud mental de los pacientes con lupus y cómo podemos fortalecerlo. Sí, tal cual como tú lo dices, Gilberto, esa familia es la protección. Cuando el bebé nace, él es inserto en la cultura a través de su familia, a través de la madre, a través del padre, sus hermanos. Él va desarrollando un conocimiento que le permite insertarse en la cultura, como lo es el lenguaje. Entonces la familia viene a ser un elemento, un aspecto fundamental, porque como tú lo dices, la familia genera sensación de protección. Esto es algo que va a quedar inserto en el subconsciente para siempre, esa relación con la familia y generalmente la sensación que tiene el bebé en su infancia es de protección por parte de quienes están más cerca, de sus hermanos, sus padres. Entonces, mira que la presencia de la familia en todos los momentos difíciles del ser humano siempre va a ser un factor protector, va a ser un factor protector de tu salud mental. Entonces, el hecho que ellos simplemente estén allí, el solo hecho de que estén allí presentes ya es algo tremendamente significativo y que favorece muchísimo el afrontamiento de este diagnóstico. Ya. Irremediablemente, sí, lo que sucede con el paciente pues va a afectar a cada uno de los miembros de la familia de una forma, a cada uno particular, pero va a tener allí una incidencia en todos los miembros de la familia. Entonces, es importante dialogar en familia y reestructurar esas relaciones y la comunicación y todos estos aspectos para que esa familia pueda seguir siendo ese factor protector. Oye, de verdad esa respuesta es muy, muy buena porque sí, la familia creo que es esa primera, imaginémonos una mesa de dos patas o de tres patas, una central de cuatro patas, y Sí. es prácticamente el soporte, la base de que una persona diagnosticada pues tenga ese pilar que no se derrumbe y que ese pilar tenga la capacidad de poderse educar a través de la enfermedad, que sepa, que estudie, que investigue, porque si sabemos, o sea, la información es fundamental pues en esta situación. Vamos, ahora ya vamos a terminar, vamos con dos preguntas y creo que esta pregunta es muy importante porque el mayor temor de un paciente es la crisis. Cuando
cuando se me cae el cabello, cuando tengo un edema generalizado en las piernas, me está saliendo rosácea, tengo el síndrome de Raynaud, que es un síndrome que afecta directamente los vasos, los vasculares, la parte vascular del cuerpo, y que también son propios de los pacientes con lupus, el dolor articular, bueno, muchas cosas. Eh, y estas crisis son el mayor miedo del paciente, de verdad. Cuando están en la crisis es lo que ellos no quieren llegar. Y es cómo pueden los pacientes con lupus prevenir o manejar las posibles crisis o recaídas que puedan presentar por su enfermedad desde el punto de vista psicológico. Ah, ok, bueno, pues en esto yo coincido con algunos colegas, es que las crisis en la vida del ser humano son inevitables. Entonces, lo primero, aceptarlo, ¿no? Aceptar que como seres humanos vamos a tener recaídas, vamos a experimentar crisis. Al vivir una crisis, una recaída, pienso que algo muy importante es lo que hablábamos hace un momento y era el reconocer esas emociones que yo siento. Entender que como ser humano, mira, por muy fuerte que tú seas, hay momentos en los que te vas a sentir triste y es inevitable. Hay momentos en los Sí, que el ánimo cae. Y algo muy importante es aceptarlo. Hay una historia muy bonita oriental que cuenta que una tortuga va por el bosque y se cruza en el camino con un zorro. Entonces el zorro la ve y dice, uy, qué delicia, una tortuga. El zorro es el mayor temor de la tortuga en ese momento. Entonces ella se mete en su caparazón y le toca aguantarse ese miedo porque el zorro no se va a ir y ella no puede seguir avanzando. Entonces dice la historia que la tortuga empezó a hablarle. Hey, zorro, ¿dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste esto, lo otro? ¿Da? Se vuelven amigos. La historia cuenta que se volvieron tan buenos amigos que en un momento el zorro le dice, ¿sabes qué, tortuga? Ya no te voy a comer, me caíste bien. Ya no puedo estar más tiempo aquí, así que me voy. Y esta historia es una analogía de las emociones. Las emociones son como un visitante inesperado. Cuando llegan, déjame decirte que no se van a ir hasta que cumplan su propósito. ¿Qué haces ante una crisis? Si sientes miedo, aceptarlo. Tengo miedo. Si sientes tristeza, aceptarlo. Estoy triste. Esa es mi realidad y me puedo sentir así. mm, ¿Qué estrategias total. me ayudan a mí? Desahogarme, hablar acerca de ello, aceptarlo y tratar de entender el origen de mis temores, de mis miedos, mis angustias, ir conociendo esa emoción, ir entendiendo cuál es el mensaje, qué función tiene en mi vida esa emoción que se está desarrollando. Es algo que finalmente te va llevando hacia sanar y cuando ya la emoción ha cumplido su tiempo, se va. De verdad, Cristian, estoy wow, qué información nos estás dando o sea, yo creo que es muy importante el tema de sí, ese miedo de enfrentar, digamos, la crisis, hablando desde el punto de vista psicológico, porque también obviamente existen las mismas crisis lúpicas, que son el miedo, digamos, perdón, es volver otra vez la enfermedad, un lupus activo, volver a presentar los síntomas y que eso también agudiza, lo que tú dices, agudiza la parte emocional, de ahí a lo que decíamos anteriormente, si la persona siente que no puede, pues hay que buscar ayuda, hay que buscar un psicólogo que realmente nos ayude a afrontar mientras nuestros médicos y mientras los especialistas trabajan para que esa crisis vuelva otra vez a calmarse, que ya no exista esa crisis que le ha sucedido. Un dato muy interesante, Cristian, y es algo que no hemos hablado, no hemos tocado, y es que la gran mayoría de las crisis provocadas por el lupus vienen desde la parte emocional. Hay personas que han dicho que han sido por estrés laboral, hay personas que han manifestado por rupturas amorosas, por pérdidas de algún familiar,
en el tema del duelo y todo este tipo de cosas hace que el paciente que ya cuenta con un diagnóstico que es el lupus, pues termine empeorando a nivel fisiológico, termine empeorando pues su salud porque esta emoción fue tan fuerte que removió toda su estabilidad física y que lo llevó nuevamente a la recaída. Y quiero preguntarte algo, esta última pregunta, y es algo que pues, es interesante, y es ¿qué papel juega la espiritualidad o la religión en la salud mental de los pacientes con lupus y cómo pueden integrarla en su proceso de recuperación? Bueno, a mí me parece que ese es, sí, es un recurso tremendamente valioso, reconocido por Tool, por Goleman, sí, lo han reconocido como un elemento que puede tener un efecto muy positivo en la emocionalidad del ser humano. Las religiones tienen conceptos que para mí son muy valiosos. Quisiera tocar dos. El primero de esos conceptos para mí es el estoicismo, el fluir, perdón. Que yo coincido mucho en algunas religiones, por ejemplo en el budismo, en el cristianismo, con el fluir. Entonces, por ejemplo, en una experiencia, en algunas experiencias que he tenido, algunos pacientes me mencionan frases como eh, a los hijos de Dios todo les es para bien. Entonces, desde ese concepto lo que ellos establecen es que en medio de todo lo malo de su situación pueden encontrar algo positivo. Entonces, a mí me parece que allí ese concepto y que también pues se encuentra en el budismo, el de fluir con la realidad, ¿sí? Pienso que es muy importante porque genera mucho bienestar emocional. A mí me encantaba, yo tuve la experiencia de observar un ritual budista en el cual ellos lo que hacían era pintar tierra con distintos colores. Y esa tierrita en el suelo iban haciendo unas figuras muy similares a unas figuras, en este momento me escapa la palabra, unas figuras hermosísimas en el suelo durante toda una semana. Esa es una labor bastante dispendiosa. Al finalizar la semana la borran. Y ese Mm, proceso lo hacen para soltar, para el desapego. Entonces pues si nosotros lo analizamos, muchas religiones son milenarias, tienen miles de años estudiando al ser humano, entonces pienso que tienen un gran conocimiento que nos pueden aportar. En ocasiones se generan malas interpretaciones por muchos motivos, pero yo pienso que la espiritualidad en esos dos conceptos, en lo que es el fluir, en lo que es el soltar, pero sobre todo en el tema ritual, porque el ritual tiene una connotación bien particular en el ser humano. Nosotros utilizamos rituales para iniciar procesos, utilizamos rituales para cerrar ciclos. Entonces, esos rituales que, por ejemplo, nos comparte eh, algún alguna disciplina espiritual o alguna religión pueden ser muy valiosos para cerrar ciclos, para iniciar nuevos procesos en nuestra vida. Entonces, a mí me parece que hay muchísimo, eh, mucho recurso, muchos elementos muy valiosos en la espiritualidad. Tanto así que actualmente, por ejemplo, el mindfulness ya se está utilizando en terapia, porque tiene unos mm. efectos muy positivos, te permite conocer más tu cuerpo, conocer más tus emociones, descubrirte. Las oraciones, por ejemplo, las oraciones que utilizan en algunas religiones permiten la canalización de emociones, permiten ver la problemática desde otros puntos de vista. A mí me parece que es un recurso muy importante en realidad. Bastante interesante. De hecho, un autor que promueve el mindfulness es Mario Alonso Puy,
Él es médico neurólogo y él manifiesta que hay beneficios a nivel neurológico a las personas que acceden a esta terapia, y la psicología ha optado por utilizar esta terapia, y hay evidencia desde el punto de vista neuropsicológico, desde el proceso de actividades cerebrales, que muestran que las terapias practicadas por el mindfulness funcionan y activan partes eléctricas de nuestro cerebro que hacen que podamos canalizar las emociones, y nos muestran muchos comportamientos que el mindfulness corrige, y es algo muy interesante. Bueno, Cristian, ha sido un placer realmente que nos estés enseñando acerca de todo esto, y a la comunidad es de extrema importancia, porque como bien sabemos, en la salud a nivel Latinoamérica es complejo. Este podcast lo escuchan muchas personas en distintas partes del mundo, y la gran mayoría coinciden de que el aspecto psicológico ha sido olvidado en muchas instituciones, y ha sido olvidado por diferentes profesionales que dicen no es ser necesario el tema psicológico para los pacientes diagnosticados con la enfermedad del lupus, sea el lupus, el eritematoso sistémico, sea el lupus cutáneo, bueno, sean cualquiera de estos diagnósticos, de estos 8 tipos de lupus que existen ahorita. Quiero agradecerte, como dije anteriormente, que estés aquí con nosotros, y me gustaría preguntarte si alguien que escucha este podcast, dónde puede seguirte, en qué redes sociales, dónde estás, cómo hacen para seguirte, cómo hacen para contactarte. Sí, puede ser a través de Instagram, en la cuenta Doctor Insight, @Doctor Insight, puedes buscarme así. O a través también de este canal, sí, pueden contactar conmigo. Pues mil gracias, es un placer para mí poder compartir estos datos, que espero sean para crecimiento y mucha paz interior a todas las personas que nos escuchan. Vale, Cristian, hasta luego y que estés bien.